Hola, ¿qué tal? Te habla tu hermano y amigo, el pastor Sixto Castillo. Este es un tiempo de regocijo. Quiero hablarte de buenas nuevas en un tiempo donde el caos reina y donde la desesperanza está afectando el corazón de la gente. Quiero hablarte exactamente del fundamento. Cristo es nuestro fundamento. Y esa es la parte esencial que quiero compartir contigo. Y te invito a abrir tu Biblia en Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, verso 11 en adelante, declara la palabra de Dios de esta manera: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El verso 14 declara: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por el fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el cuerpo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio de este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que en conclusión, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Padre, tu palabra ha sido leída. Te damos gracias porque nuestro fundamento no está conectado en la tierra, sino contigo mismo. Que a través de Cristo ha hecho posible la redención de todos nosotros. Y en esta posición como hijos venimos delante de ti para presentarte el corazón de cada persona a quien es expuesta esta palabra, para que esta palabra produzca el resultado, el fruto por el cual tú la envías a cada vida. Padre, aquí estamos y deseamos escuchar tu voz. Desde cada hogar recibimos una palabra acompañada con fe para abrigarla en nuestro ser y evidenciar el milagro poderoso que ella detona en nosotros. Muchas gracias. Recibe toda la gloria, la honra y el honor, porque solo son tuyos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ese es un tiempo glorioso, a pesar de que el mundo se encuentra ante un caos, con un sistema que probablemente está evidenciando la carencia de su efectividad, y entendiendo que el mundo se encuentra bajo una sombrilla o paraguas de mucho temor o mucho miedo a la muerte. Nosotros creemos en un Dios vivo que ha resucitado de los muertos en Cristo, para que entonces nosotros en Él podamos resucitar juntamente. Este es el mensaje glorioso. Nuestro fundamento radica en lo que Cristo es y lo que Cristo hizo por nosotros. Ni siquiera depende de nuestras acciones personales. Más bien, Dios tiene un plan y cumplirá ese plan por encima de todo. El apóstol Pablo, en el capítulo 3 de Primera de Corintios, nos habla del privilegio de ser colaboradores de Dios. Me llama mucho la atención esto, y quisiera decirte con toda propiedad que ser colaborador de Dios es simplemente algo extraordinario que no tiene comparación en el mundo. Porque imagínate tú cómo nosotros, siendo mortales, teniendo limitantes, podemos lograr caminar en la tierra haciendo las funciones de un hijo que representa a su Padre que está en los cielos. La única
forma de ser evidente esto es a través de la obra y el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, tú y yo tenemos el gran privilegio de ser embajadores de Cristo en la tierra, con toda investidura y poder para poder representarlo ante las esferas del mundo y de toda autoridad humana, porque nuestra autoridad descansa en Dios y no en los hombres. Me llama mucho la atención esto. Y basado en este contexto, el apóstol Pablo es sincero con todos y habla de una espiritualidad y de una condición o conducta como referente a una persona descuidada en su vínculo con su padre. Y por eso en el capítulo 3, verso 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Cuando estaba en el seminario, la palabra como me da un poquito de alivio, porque es una forma de comparación que no necesariamente significa que seamos eso. Así que nuestra conducta muchas veces refleja algo que no tiene que ver con la naturaleza de Dios en nosotros. Y esto no es bueno, porque demuestra nuestra inmadurez espiritual. Creo que Pablo exactamente está hablando de esto y está hablando de la madurez espiritual de un hijo. Y por eso él está diciendo, en vez de hablarle como personas maduras, le tengo que hablar como si fueran niños en Cristo, bebé recién nacido, debiendo de tener una calidad de vida que honrara lo que nosotros representamos en la tierra. Y a la luz de esto, entonces entramos al contexto de que Cristo es nuestro fundamento, partiendo desde el verso 11 en adelante, donde entendemos que solo en Cristo está nuestro fundamento. Esto es muy importante decirlo, porque vivimos tiempos donde la religión cobró mucho protagonismo. De hecho, me he dado cuenta que la estructura religiosa, si la podemos llamar, donde descansan las congregaciones evangélicas, fueron sacudidas desde sus simientes porque se habían acomodado a un estilo de vida más del mundo que lo que Cristo quería. Cuando vino esta evidencia de una hecatombe sobre la tierra, todas las estructuras que se basaron en religiosidad fueron sucumbidas y perdieron su calidad de fe, porque no estaban fundados sobre la roca, y la roca es Cristo. Estas verdades son contundentes para el Hijo de Dios que se encuentra en este tiempo, porque Pablo declara: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y me llama la atención la palabra nadie, porque la palabra nadie es un absoluto. Así que cualquier persona, sin importar la fama, sin importar la posición económica, sin importar lo que crea tener como individuo, déjame decirte algo desde allá, desde tu casa, para que lo sepas: solamente Cristo es nuestro fundamento. Y cuando alguien intenta poner algo diferente a Cristo, entonces Pablo le responde en Gálatas capítulo 1: sea anatema el que haga tal cosa. ¿Quién os fascinó a vosotros para que dejaran el evangelio y buscaran otro tipo de evangelio? Yo creo que de alguna forma la iglesia perdió el rumbo, y dentro de esto la estructura religiosa y las influencias filosóficas que comenzaron a impactarla produjeron un tipo de híbrido en la vida de calidad de fe, donde todos nos acomodamos a cantar cánticos, a aprender la jerga evangélica y a comportarnos como si fuéramos super espirituales en la tierra. Dios está llamando hombres y mujeres que reconozcan primero sus limitantes, que sepan que son humanos y que cada día tienen un nuevo reto de poder vivir en obediencia conforme a la palabra escrita y no a sus propias opiniones. Me llama mucho la atención esto. Y Pablo dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, y ahora hace un cambio, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y esto me llama mucho la atención. Se utiliza la figura del fuego para hablar del proceso de la prueba, y está mencionando las verdaderas riquezas de la tierra,
porque el oro, la plata, la madera y todos los elementos que están aquí son producidos y están dentro de la tierra. Es la riqueza terrenal verdadera, no la fabricada por las ideologías de hombres irredentos que intentan cambiarte lo que tiene valor por un papel que no tiene sentido. Cuando vamos a ver esta riqueza, quiere decir entonces que esa obra no es que sea mala en sí misma, sino que es una obra que mostrará la calidad de obediencia, la vida de fe que tú estabas dispuesto a hacer. Si la vida de fe contigo estaba vinculada en hacer lo que Dios te dice y caminar en ese compromiso de ser una evidencia en la tierra de que Dios está vivo y está en ti, entonces esa obra está basada en tu servicio. Pero yo voy a decir algo importante ahora y quiero que lo tomemos en cuenta. Si quieres buscar un vasito de agua y tomártela en este momento, te diré un elemento importante que tiene que ver con esta obra. Y es que Dios nos salvó por su gracia, no porque nosotros hayamos hecho algo. Así que no es por obra, para que nadie intente tomar la gloria que es de Dios. Y es un elemento importante porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero estas buenas obras las preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ella. En otras palabras, la obra que cada uno edificare, la edifica de acuerdo al plan y programa de Dios diseñado para cada uno. Si tú haces algo grandioso, extraordinario, que llama la atención a los hombres en la tierra, recuerda que esto que hiciste lo planificó Dios para ti. No eres tú quien lo está haciendo por tu propia fuerza. Dios es quien escogió a ese hijo y esa hija para engrandecerse a través de su vida, manifestar su obra que ya Él anticipó, como dice la palabra, de antemano para que andemos en ella. Así que en ese sentido, automáticamente bajamos los niveles y decimos: espérese, pastor, entonces usted me está diciendo que lo que yo estoy haciendo en el Señor, que me levanto, que hago aquello, que hago lo otro, realmente es algo que Dios tenía anticipado. Puede ser que quizás de repente te hayas engañado y hayas pensado que el activismo significa hacer la obra de Dios. Esa es otra cosa diferente. El activismo generalmente va en contra de los principios de Dios. ¿Sabes por qué? Porque deja de priorizar lo prioritario y se enfoca en las apariencias. Si tú realizas actividades, pero sus actividades son porque tú quieres hacerte ver bien, porque tú estás interesado en sobrepasar a otros, porque a ti te interesa o te llama la atención que te aplaudan o que te hagan adulaciones espirituales, óyeme bien, esto no tiene ningún valor para Dios. Por lo tanto, aquí la obra a la que se refiere el autor está basada en los hechos que se realizan con la intención de que Dios sea glorificado en ello. Por lo tanto, el texto bíblico nos quiere hacer una comparación y nos habla del fuego y nos dice que cada uno será pasado por este fuego. La prueba de cada uno será procesada por el fuego y el día la declarará. Esta expresión nos habla específicamente del día del Señor, el día en el que tendremos que darle cuenta a Él, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para nosotros entonces recibir la retribución de nuestra manera de vivir. Obviamente esto es diferente al juicio final, en el cual aquellos que mueren morirán por segunda vez. Nosotros pertenecemos al día y no a la noche, pertenecemos a la luz y no a las tinieblas, pertenecemos a la vida y no a la muerte, porque Cristo está en nosotros. Ahora bien, me llama mucho la atención el hecho de que el autor nos habla de un compromiso que tiene que ver con la posición en la cual nos encontramos. Y el versículo 14 nos enseña esta realidad: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego.
Y volvemos otra vez a la figura de cómo por fuego, y volvemos a la figura de que esta persona va a tener su obra frente a Dios y será sopesada y podría ser quemada, y dentro de esto habrá una pérdida. Posiblemente no está hablando aquí de una pérdida de salvación, está hablando aquí de lo que sería la recompensa mencionada en el verso anterior. Así que dependiendo de cómo nosotros hayamos actuado en la tierra, estaremos entonces vinculados con Dios, trabajando de esta manera efectiva. Y esto me recuerda específicamente cómo una persona puede de alguna manera perder el rumbo y no darse cuenta que en la recompensa que tendremos no está vinculado el afán que nosotros depositemos en lo que hacemos. Más bien, el que ve esta recompensa no la ve como un merecedor de ella, sino como alguien con gratitud, reconociendo que Dios le ha dado lo que no merecía y le ha otorgado más allá de lo que pudo haber alcanzado. Por lo tanto, mi recompensa es conforme a Dios, conforme al eterno y no conforme a lo temporal. Así que yo no puedo decir: Señor, dame mi recompensa. Señor, yo quiero que tú me bendigas. Tú dijiste que yo tengo recompensa. Esa actitud es totalmente errónea y no está basada en un corazón que ha comprendido lo que es Dios para él. En ese sentido, cuando un hijo de Dios vive en esta vida de compromiso y de asumir el reto, entonces se da cuenta de que Dios nos está demandando un compromiso. Yo quiero ver cómo camino en mi vida a la luz de esta verdad. El texto bíblico ahora me confronta para decir algo que a veces ha sido mal interpretado por muchos. Y el verso 16 nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno, esta palabra es clave, destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, a ese alguno. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. A veces ese texto se ha usado para decirme: hermano, si tú destruyes tu templo, tú vas a ser destruido, vas a ser quemado. Pero el texto bíblico está hablando de alguno, y en esta estructura gramatical no se refiere al mismo creyente, sino a otro que atentara contra el cuerpo del creyente. Esta persona que atenta contra el cuerpo del creyente no será librado, al contrario, será computado como un acto de mucho valor para Dios. Por lo tanto, es el templo de Dios, el Hijo de Dios, a quien aquel o alguno está destruyendo. Y ¿sabes qué? Esto lo conecto con Romanos capítulo 8, que la Biblia declara que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. No importa lo que venga contra nosotros, somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha sellado como propiedad de Dios, y Él mismo se convirtió en la garantía de nuestra posesión adquirida en Cristo. Esto es importante, impactante para nosotros. La vida de Dios en nosotros produce fruto para la eternidad. Y este elemento nos lleva a entender que nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, la recomendación del apóstol Pablo es: hágase ignorante para que realmente llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y aquí quiero aclararte, allí donde estás, que no es lo mismo, y lo he dicho en otras ocasiones, tener conocimiento que ser inteligente. Pero tampoco es lo mismo ser inteligente que ser sabio. La sabiduría del mundo opera de una forma incorrecta y muchas veces entra al marco de la ilegalidad por no reconocer la verdadera sabiduría que proviene de lo alto.
Por lo tanto, esta sabiduría que el autor señala en esta porción de las Escrituras no está hablándonos de una sabiduría como tal, decir que gran filósofo o un gran científico o un gran conocedor de las letras. Esta sabiduría para el apóstol Pablo es una sabiduría basada en astucia y no en la verdadera sabiduría de Dios. Así que cuando tú eres inteligente, tú eres habilidoso para hacer muchas cosas. Te ponen en un lugar y tú sobresales. Llegas a un sitio y te vas delante de todos. Eres una persona astuta, eres una persona que tiene habilidades para reponerte y avanzar. Sin embargo, no necesariamente eres sabio. Un sabio es aquel que de repente toma la decisión correcta en el momento correcto. Un sabio es aquel que ata sus propias pasiones y deseos y pone el propósito de Dios por encima de su voluntad. Un sabio es aquel que reconoce que solamente en Cristo está la verdadera sabiduría encapsulada, y que la palabra declara que si alguno está falto de esta sabiduría, que la pida a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche, y no será dada. Y el verso 20 declara: y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Y en conclusión, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Wow, qué enseñanza tan impactante. Ninguno se gloríe en los hombres, porque todo, ay Dios mío, es de nosotros. Ahora, esto nos habla de una dimensión extraordinaria. Los pensamientos de los sabios son vanos porque su sabiduría no va conforme al propósito de Dios para ellos. Pero nosotros debemos de gloriarnos en Cristo, no en los hombres, porque a fin de cuentas todo es de nosotros. Ahora el texto dice: sea Pablo es de nosotros, sea Apolos, sea Cefa, que es Pedro, sea el mundo, aún la vida, aún la muerte misma, Cristo la venció, la derrotó, y nosotros pasaremos por encima de ella porque hemos resucitado juntamente con Cristo. Sea lo presente y lo futuro, todo es nuestro y nosotros somos de Cristo. Wow. Quiero decirte, mi amado hermano y hermana, hablemos claramente sobre esto. El saber que todo nos pertenece, todo lo concerniente a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todas esas cosas deben de estar en un proceso de transformación, de madurez. Es como llegar más lejos, más allá de lo que habíamos alcanzado por nuestros propios esfuerzos. Ahora nosotros estamos llamados a añadir a la fe virtud, a la virtud contentamiento, al contentamiento dominio propio, al dominio propio. Y cada uno de esos elementos nos va forjando para convertirnos en hijos maduros en medio de un mundo decadente y sin identidad. Es bueno saber que si tú estás viviendo bajo una condición social y económica, esto no te define. No te define el hecho de que simplemente en tu casa no tengas todas las cosas que anhelarías tener, porque todas las cosas te pertenecen como un acto legal por causa del Cristo que te ha rescatado. Por lo tanto, todo lo que tú eres en Él lo podrás vivir y experimentar de manera gloriosa, porque solamente en Cristo hay posibilidad de poder enfrentar una pandemia y aún lo peor que vendrá después, porque siempre estaremos fundamentados en la roca de nuestra esperanza y de nuestra salvación. Es un tiempo donde los hijos de Dios son probados, y los hijos de Dios, siendo probados, tendremos que demostrar de qué material estamos hechos. Esta realidad de lo presente nos hace entender que somos responsables de lo que nos toca vivir en este tiempo. No estamos llamados a vivir como libertinos, ni tampoco llamados a vivir en un temor recurrente que nos lleve a un nivel de ansiedad que nos introduzca el pánico, porque toda persona que vive en esos niveles ha perdido la fe y está perdido exactamente hacia el propósito donde debía de guiarse.
Lo que la Biblia sí nos recomienda es que nosotros vivamos este presente sabiendo que también nos pertenece en Cristo. Nos pertenece para vivir para Él. Nos pertenece para hacer que Él sea el centro de todas las cosas en nuestra vida. Por eso, en ese sentido, el autor nos lleva a nosotros y nos dice: todo es de vosotros, pero vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. En otras palabras, si nosotros somos de Cristo, debemos vivir para Él. Si tú y yo somos de Cristo, debemos vivir comprendiendo que todo lo que corresponde a la economía de nuestra vida, y la economía no es solo lo material o lo que llamamos dinero. La economía involucra dones, talentos, involucra todos los recursos que puedas tener en tus manos, involucra inclusive los dones espirituales que Dios te ha impartido por gracia, involucra tu tiempo. Y yo te pregunto, ¿quién es el que ocupa la prioridad en tu vida? Por eso es que el apóstol concluye diciendo que nosotros somos administradores. Y eso me llama mucho la atención, porque el autor, inspirado por el Espíritu Santo, declara: así pues, téngannos los hombres, estos hombres que tienen una sabiduría humana, que no llegan a alcanzar el estándar de Dios, porque su sabiduría es vana, porque no produce frutos para la eternidad. Que estos hombres nos tengan a nosotros por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, y que dentro de esa administración nosotros seamos hallados fieles. Ahora yo quiero decirte qué implicación tiene ser fiel. Cuando hablamos de fidelidad, hablamos de mostrar el carácter de Dios en nosotros, porque Dios es fiel. De hecho, Dios es fiel y nos garantiza a nosotros que su fidelidad está para perdonar nuestros pecados. Su fidelidad está para sostenernos en tiempos de angustia y de escasez. Su fidelidad está para guardarnos sin caída. Su fidelidad está para protegernos y estar frente a favor nuestro en medio de una batalla del enemigo. Su fidelidad está basada en su propia naturaleza. Por lo tanto, cuando nosotros seamos fieles administradores de la gracia, entonces estamos convencidos de todo lo que nos toca hacer. Todo lo que está puesto para ti, delante de ti, debe de ser sopesado al propósito de Dios, para que entonces surja lo que Dios tiene preparado para tu vida. Este es un tiempo especial, porque es un tiempo donde los hijos de Dios mostrarán la fidelidad a Él por encima de los miedos, por encima de toda cosa que pudiera destruirnos, que pudiera dañarnos. Dios está levantando un pueblo fiel, un pueblo que operará y trabajará en la obra, sabiendo que la misma obra que realiza, la realiza por asignación divina, no por sí mismo, porque Dios es que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y por eso me acerco a ti ahora para decirte lo siguiente: este es un tiempo de retos, es un tiempo donde tu fe está siendo probada, es un tiempo donde tú y yo sacaremos de nosotros lo mejor, porque es el tiempo de fundamentarnos en Cristo. Él es nuestro verdadero fundamento. Sin Cristo es imposible que nosotros podamos vivir la carrera que tenemos por delante. Sin Cristo es imposible que nosotros podamos añadir a nuestra fe esos elementos que nos hacen madurar y que nos ayudan a ser efectivos en la carrera que tenemos por delante. Sin Él será imposible que tú y yo podamos vivir de acuerdo al propósito por el que fuimos llamados. Pero hoy yo te pido, junto conmigo, que nos unamos en una oración, que allí con tu familia en este momento agarre por las manos a aquellos que están cerca de ti. Olvídate de todos los temores y miedos. Este es un tiempo espiritual donde vamos a presentar a todo ser que amamos y vamos a pedirle al Señor para que este propósito suyo sea manifestado en la vida de cada uno de aquellos que amamos, y sobre todo que nosotros podamos seguir avanzando, afirmando nuestros pasos en Cristo
el cual es nuestro verdadero fundamento. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, bendigo la vida de tus hijos, los cuales reciben esta palabra acompañada con una fe, con un hambre espiritual para poder recibir la impartición de lo que tú tienes para ellos. Padre, yo lo presento delante de ti y te pido ahora que todo obstáculo que esté en medio de ellos sea quitado por el poder y la autoridad de Jesucristo. Ahora presento el corazón de tus padres, aquellos que tú pusiste allí como padres claves para aquellos que estableciste, Señor, en medio de los hogares. Padre, para que estos padres puedan lograr amar a sus hijos entrañablemente y convertirse en una referencia tuya para que ellos también te conozcan. Gracias por esta oportunidad preciosa. Mira, Señor, aquellos que no te conocen, ahora yo te pido para que tú hagas esta oración con tu corazón. No es una oración mecánica, es tuya, y tú le digas al Señor: aquí estoy, Señor, rindo mi vida a ti, me declaro un pecador y te ruego que perdone todos mis pecados. Hoy te acepto por la fe en el nombre de Jesús, el perdón y la vida que tú me ofertas. Muchas gracias, Señor. Gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te continúe bendiciendo. Hasta la próxima.